Hola chicos, estamos ahora con la práctica número 4 que vendría a ser todo lo que es análisis bacteriológico. Como ya dije antes, mucho mejor si es que seguimos el avance con la guía y de paso también vamos a ir resolviendo la parte de los cuestionarios y vean si es que les falta algo o si es que tienen que corregirlo. Ahora, los objetivos de esta práctica son primeramente describir la importancia clínica y microbiológica de las diferentes etapas que conforman el procesamiento microbiológico de una muestra clínica para el diagnóstico de las enfermedades infecciosas. 2. Enumerar los pasos a seguir en un análisis bacteriológico. Y 3. Trabajar con responsabilidad ética y respeto al docente y a sus compañeros. Bueno, por obvios motivos, el objetivo 3 no lo vamos a aplicar en esta práctica, sino mucho más adelante. Veamos. El diagnóstico de las enfermedades infecciosas se realiza en base de los signos y síntomas clínicos que presenta el paciente, de los datos epidemiológicos, lo que conduce a la formulación de un diagnóstico presuntivo, es decir, esta es nuestra sospecha clínica. Lo que realiza el laboratorio de microbiología es la demostración del agente causal o las huellas que éste ha dejado en el sistema inmunológico del individuo. Es decir, nosotros para realizar un diagnóstico vamos a tener 3 pilares. La clínica, que son los signos y síntomas, siendo signos todo la manifestación que se pueda observar, son objetivas, nosotros podemos medirlas. Y síntomas son manifestaciones subjetivas que presenta el paciente, como ser dolor. En cambio, un signo vendría a ser un exantema. Luego, el segundo pilar que tenemos para nuestro diagnóstico son datos epidemiológicos, es decir, vamos a tomar en cuenta la época del año, el sexo del paciente, su profesión, dónde es que vive, para ir más o menos eliminando enfermedades que no sería probable que a esta persona le den. Y el último pilar que vamos a tener en nuestro diagnóstico va a ser la parte de laboratorio, que más que nada en la mayoría de las enfermedades va a ser comprobar que el resto de nuestras presunciones está correcto. Nos va a confirmar los datos y el diagnóstico y así vamos a poder proseguir con el tratamiento. Hay otras enfermedades en las que el laboratorio es el que manda, es el que tiene mayor peso, dado que la clínica puede ser bastante ambigua y la epidemiología también. Luego, aquí dice muchos tipos diferentes de microorganismos pueden producir una infección dada y el tratamiento para cada uno de ellos es diferente. Por eso, el papel del laboratorio de microbiología clínica consiste en identificar la presencia de patógenos potenciales en los tejidos, líquidos corporales o las secreciones de los pacientes. Esta información es indispensable para el médico tratante porque la identidad del patógeno servirá para orientar o decidir la conducta terapéutica más apropiada. Claro, es necesario que nosotros sepamos cuál es el agente causal específico que está provocando la enfermedad de nuestro paciente. Es por eso de que es necesario el trabajo de laboratorio microbiológico, porque así vamos a poder decidir y administrar un tratamiento adecuado. Ya habíamos hablado que con los antibióticos no podíamos recetar cualquier antibiótico para cualquier bacteria, sino que cada uno tiene su espectro de bacterias sobre el que actúa, cada uno tiene distintos mecanismos. Hay antibióticos que no le podemos dar a los niños o embarazadas, también de acuerdo a las reacciones adversas que pueden tener. Así que es bastante necesario que nosotros sepamos cuál es el agente causal específico que es el que está provocando la enfermedad. O tal vez no es una bacteria, puede ser un virus, puede ser un parásito o un hongo. Así que es necesario saber quién es el causante. Hay distintas pruebas laboratoriales que sirven para identificar microorganismos. Puede ser el teñir y examinar al microscopio directamente, el cultivo, analizar para comprobar si existen anticuerpos producidos por el sistema inmunitario. Esto se llama serología. Por ejemplo, está la prueba ELISA. La van a ver bastante en lo que viene a ser sobre todo parasitología. Luego está el analizar o detectar la presencia de antígenos de un microorganismo, o también detectar material genético como ADN o ARN del microorganismo. Esto se lo realiza mediante una prueba, se llama PCR, que es reacción en cadena polimerasa,
que más adelante les voy a explicar cómo es que funciona, pero esto usualmente es para el diagnóstico de enfermedades virales. Ahora, para el diagnóstico de una infección bacteriana, vamos a ver que la relación médico-paciente es bastante importante. El paciente va a ir y le va a contar al médico a través de la anamnesis qué son los síntomas que ha estado pasando, desde cuándo, cómo. El médico, con la información que vaya a recoger, uno, va a realizar la evaluación clínica, que viene a ser lo que es el examen físico, y dos, va a realizar una evaluación epidemiológica, es decir, va a tomar en cuenta los datos del paciente, de dónde vive, la edad, el sexo, la profesión. Esos datos son bastante importantes y ya una vez sumada lo que son la parte clínica más la epidemiología, vamos a llegar a un diagnóstico presuntivo. Ahora, cuando tengamos esto, nuestra sospecha clínica, vamos a poder sospechar de varios agentes etiológicos y esto va a estar netamente basado en el conocimiento del médico, de acuerdo a todos los síntomas y signos, a los síndromes. Síndromes son conjuntos de signos y síntomas que el médico conozca, él los va a ir relacionando y luego ya entra en juego lo que es el laboratorio de microbiología para confirmar la sospecha clínica del médico. Ahora, el diagnóstico etiológico específico depende de dos partes. Uno, depende del médico porque el médico tiene que seleccionar cuáles pruebas van a ser las realizadas con las muestras del paciente. El médico tiene que evaluar muy bien cuáles son necesarias y cuáles no. Porque ahí entra uno, de que no podemos hacer gastar dinero en vano a nuestros pacientes, eso es importante. Dos, que también tenemos que tener un poco de coherencia en lo que vamos a pedir. Así que por eso el médico tiene que ir tachando lo que no es probable de acuerdo a la clínica y a la epidemiología. Ahora, cuando el médico tacha lo que no es probable, y ahí sugiere la sospecha de etiología al laboratorio, para que el laboratorio también sepa qué es lo que va a ir a buscar. Ahora, el factor del microbiólogo es que va a aplicar los métodos apropiados para identificar al agente etiológico, es decir, ya el laboratorio, a base de la sospecha clínica del médico, va a realizar los estudios necesarios para identificar al agente causal. Estos estudios y todos estos procedimientos tienen que ser realizados correctamente y tiene que haber una manipulación de las muestras y demás bastante cuidadosa. Tiene que ser muy detallista, porque el momento en que haya una mala manipulación, ya todo el análisis puede irse al tacho, porque ya no sirve, se contamina la muestra y ya nos va a arrojar un resultado equivocado. Ahora, es necesaria la buena comunicación entre el médico y el laboratorio, porque así se va a lograr un diagnóstico ya específico, rápido, sin errores, sin problemas. Ambos van a ir a buscar la misma cosa y va a estar el diagnóstico correcto y de manera rápida, y el que sale beneficiado es el paciente. Ahora, el análisis bacteriológico tiene distintos pasos, pero antes de comenzar con el análisis bacteriológico que se va a realizar netamente en el laboratorio, primero viene la evaluación clínica, que es cuando el paciente va a consulta. Ahí el médico va a decidir qué muestra es la que va a tomar. Por ejemplo, alguien que vaya presentando disuria, va un poquito de fiebre. El médico va a pensar en lo que es una infección del tracto urinario, así que va a pedir una muestra de orina y le va a indicar al paciente cuáles son los pasos necesarios a seguir para tomar la muestra. Ahora, en el caso de muestras como un hisopado faríngeo, la tiene que realizar el médico porque, claro, el paciente no puede realizarlo. Y en lo que es la realización de estas pruebas, el médico también tiene que ser bastante cuidadoso de no contaminar la muestra y manipular muy bien los instrumentos. Ahora,
El primer paso en sí del análisis bacteriológico, una vez llegada la muestra al laboratorio, lo primero que vamos a tener es el examen directo. Es decir, vamos a tomar un poquito de la muestra, lo vamos a poner en un portaobjetos, lo llevamos al microscopio y vamos a observar. Vamos a poder observar células epiteliales, eritrocitos, leucocitos, quizás algunas hifas de los hongos. Como tal, no se pueden observar bacterias. Bueno, la doctora dice que no, porque no se las puede diferenciar con facilidad, pero por experiencia propia yo puedo decir que sí se observan, sí se observan. Ya cuando hagamos la práctica, ustedes van a ver que sí se pueden ver algunos coquitos y bacilos, pero la doctora dice que no, pero es para darle como que énfasis a la necesidad de las tinciones, que sí es bien cierto, pero en el examen directo sí podemos verlos. Ahora, el segundo paso viene a ser el de las tinciones, que puede ser de Gram o de Ziehl-Neelsen. Ya en la siguiente clase les voy a decir cuál es la diferencia de cada una y para qué sirven y en qué clase de bacterias las vamos a aplicar. Con las tinciones lo que vamos a tener es que vamos a poder observar ya lo que es la morfología de la bacteria, algunas características que tiene y vamos a poder ver a qué género corresponde y todas esas cosas. Ya en la primera práctica de clasificación bacteriana les hablé un poquito de la tinción de Gram, así que acuérdense, se separan en Gram positivos, que son los violetas, Gram negativos, que son los rojos, y la tinción de Ziehl-Neelsen, asocienla más que nada con lo que es, por ejemplo, la tuberculosis. Ahora, el tercer paso va a ser el paso del cultivo. Aquí vamos a tener la muestra y mediante un asa de platino la vamos a pasar por el medio de cultivo. La mayoría de las veces son medios de cultivo sólidos, es decir, los agares en las cajitas Petri que ustedes pueden ver ahí. Y el microbiólogo sabe, depende de qué es lo que está buscando de la bacteria, sabe qué clase de estriado hacer. Eso igual nosotros lo vamos a realizar en la práctica. Es una práctica muy pero muy bonita, a mí me gusta y vamos a ver cómo es que crecen sus bacterias, ustedes mismos las van a cultivar y es muy bonito. Luego está lo que viene a ser la identificación de las bacterias. Resulta que cada tipo de bacteria, según sea su especie y su género, va a formar colonias de maneras distintas, se van a organizar de manera diferente. Ahora, el quinto paso a seguir viene a ser el antibiograma. Es decir, una vez nosotros logremos identificar nuestra bacteria, vamos a volver a cultivarla en esto que se llama agar de Müller-Hinton, que es un agar medio que transparente y luego cuando crecen las bacterias ya se hace un poquito más amarillo, más opaco. En este agar nosotros vamos a colocar discos de antibióticos y así vamos a poder ver la sensibilidad de las bacterias a los antibióticos que estamos tratando de usar para un posible tratamiento. Luego, cuando el antibiograma esté listo, vamos a recibir un informe final que nos va a dar todo, nos va a dar qué se observa en el examen directo, la bacteria, qué clase es, cuáles antibióticos sirven, cuáles no, a cuáles hay resistencia, y a base de esto nosotros vamos a proponer un tratamiento y lo vamos a administrar. Y si todos nuestros pasos han sido hechos de manera correcta, fueron hechos a tiempo, se tuvo cuidado con la manipulación de la muestra, con los cultivos, se hizo una buena identificación, un antibiograma correcto y además el médico eligió el antibiótico, en este caso por una infección bacteriana, el antibiótico adecuado, entonces vamos a recetar el tratamiento correcto y nuestro paciente va a poder ser curado de la enfermedad. Ahora, todo este proceso dura 48 horas. ¿Por qué? Porque nuestra bacteria primeramente va a estar cultivándose por 24 horas y luego va a estar otras 24 horas cultivándose en lo que es el antibiograma, un total de 48 horas. Y eso lo vamos a repartir en 3 días. Póngalo, que entreguemos la muestra al mediodía del primer día, luego el segundo día, ya pasan 24 horas al mediodía, y al tercer día, al mediodía, cuando se cumplan las 48 horas, va a salir nuestro informe final.
Ahora, ¿cuándo se hace qué en el análisis bacteriológico? Esto es lo que les decía. El primer día tenemos que se realiza el examen directo, ya que la muestra está fresca, luego la tinción de Gram y Ziel-Nielsen, luego la siembra o cultivo, y la vamos a estar incubando por 24 horas. El segundo día va a ser la lectura de los cultivos, la identificación de género y especie, y se va a cultivar para el antibiograma. El tercer día lo que vamos a tener es la lectura del antibiograma. Vamos a ver si las bacterias son sensibles o resistentes a cuáles antibióticos, y al finalizar las 48 horas se entrega el informe final al médico. Ahora, esta tablita que tenemos acá es una que van a ver seguido en su guía. Es lo que vendría a representar el informe bacteriológico, y de a poco vamos a ir aprendiendo cómo es que se llena. Podemos ver que el informe nos pide que se muestre qué muestra fue la entregada, qué examen fue el solicitado. Ahí nos detalla el examen directo que se pudo observar respecto a leucocitos, a células epiteliales o eritrocitos. Luego nos pone la tinción de Gram, que dio Gram positivo, negativo, son cocos o bacilos. Luego tinción de Ziel-Nielsen si es que fue necesario hacerla. Luego está cultivo bacteriológico, germen aislado, y ahí nos va a dar la identificación de la bacteria que pudo ser identificada. Y por último tenemos antibiograma, nos pone sensible, intermedio y resistente. Los antibióticos que estén en la categoría de sensible, esos son los que van a ser los candidatos perfectos para el tratamiento, porque la bacteria es totalmente sensible y el antibiótico realiza su acción farmacológica de manera idónea. Ahora, el cuestionario, las preguntas que hay. La primera pregunta que tenemos es: en el laboratorio de microbiología se identifican parásitos, hongos y también, lo que corresponde a esta materia, bacterias y virus. Los dos primeros los van a ver en lo que es parasitología y micología médica. Luego, la segunda pregunta es una tablita, dice: nombre un género de uno de los microorganismos que usted conoce en nuestro medio. Bacterias, puede ser un Staphylococcus aureus, ahí les puse un Helicobacter pylori, que es el primer causante de gastritis. En virus, ahorita el tema en boga, el coronavirus, también puede ser un dengue virus, un virus de la gripe, puede ser cualquiera que ustedes conozcan, pueden ponerla. Parásitos, la Taenia solium, o más popularmente conocida como la solitaria. También puede ser una ameba histolítica, una Giardia lamblia. En hongos está la Candida albicans, que también muy probablemente ustedes ya hayan escuchado. También puede ser alguna tiña. Luego está la tercera pregunta, es: ¿cuánto tiempo tarda en salir el resultado desde que se solicita el análisis bacteriológico hasta que se recibe el informe final del laboratorio? Tarda 48 horas, repartidos, como ya dijimos, en 3 días. La siguiente pregunta es: ¿qué entiende por flora normal del organismo humano? Yo puse que entiendo que son microorganismos que viven en el cuerpo humano sin constituir un factor de riesgo. La siguiente pregunta es: ¿qué otra denominación recibe la flora normal del organismo humano? Puede llamarse también microbiota normal o microbioma. Cualquiera de los 3 nombres está correcto. Lo otro es: ¿a qué se llama microorganismo patógeno? Es a un microorganismo que cuando ingrese al organismo o al cuerpo humano va a desencadenar una enfermedad infecciosa. Siguiente pregunta: ¿por qué se considera importante conocer la flora habitual del organismo en el momento de realizar estudios microbiológicos? Es importante porque los parámetros normales de la flora normal servirán como grupo de control durante el análisis y no será tratamiento antibiótico sin necesidad. Sí, eso es correcto. Hay muchas veces que la muestra va a venir sin presencia de algún patógeno, alguna bacteria patógena, y simplemente vamos a ver lo que es la flora normal. Pero si es que nosotros no conocemos cuál es la flora normal de cuál parte de nuestro cuerpo, quizás pensemos de que hay algo que está irregular ahí y demos tratamiento antibiótico sin necesidad alguna. Y esto, como ustedes ya saben, puede resultar en que en un futuro, cuando realmente necesitamos estos antibióticos,
ya nuestras bacterias presenten resistencias y tengamos que usar fármacos un poquito más fuertes que también llegan a ser nocivos para nosotros. Lo siguiente es, cita un ejemplo donde la flora habitual se convierte en patógeno. En las mujeres embarazadas puede ocurrir una vaginitis a causa del sobrecrecimiento de la Candida albicans. Sí. Parte de la flora vaginal está la Candida albicans y un desbalance de la flora se puede dar por cambios en el pH, por cambios hormonales, y esto llega a causar de que algunas bacterias proliferen más que otras. En este caso yo diré el ejemplo de la Candida albicans, que si bien esto es una levadura y no una bacteria, igual es parte de la flora vaginal y puede causar lo que es la candidiasis y por consiguiente una vaginitis. Luego tenemos una tablita que dice, investigue y complete el siguiente cuadro. Y tenemos ahí 4 columnas. La primera es si usted sospecha de infección y nos da una lista de infecciones. Lo siguiente es signos y síntomas del paciente, es decir, de acuerdo a esa infección el paciente va a presentar esos síntomas. La tercera columna dice muestra a recolectar. Nosotros vamos a colocar qué muestra pediríamos en caso de observar esos síntomas en el paciente y sospechar de tal infección. Y por último, análisis que debe solicitar al laboratorio. Ahí la doctora primero nos puso un ejemplo de que sospechábamos de una infección urinaria debido a que el paciente llevaba con disuria, oliguria, polaquiuria. Disuria es dolor al orinar, oliguria es que está orinando poquito en cantidad, en volumen, y polaquiuria es que aumenta la frecuencia de idas al baño. Luego la muestra a recolectar es la orina, es una muestra de orina, y el análisis que vamos a solicitar al laboratorio es un urocultivo, es decir, cultivo de orina. Luego en la segunda línea tenemos que sospechamos de una infección gastrointestinal. Entonces los primeros que se nos viene a la mente es que hay diarrea, hay vómitos, hay dolor abdominal, hay distensión. Y ahí en esa situación la muestra que vamos a pedir va a ser materia fecal y el análisis a solicitar coprocultivo, cultivo de heces. No lo vayan a confundir con el coproparasitológico o demás cosas, o coprológico ni nada, porque eso es de otra materia. Esto es coprocultivo. Ahora, si sospechamos de una infección de piel, podemos tener pus, tenemos edema, hay una zona eritematosa, es decir, está rojo. La muestra que vamos a pedir es la secreción purulenta. Vamos a hacer una punción donde haya pus y eso vamos a recogerlo y vamos a solicitar que con eso se haga un cultivo cutáneo, un cultivo de la muestra, ¿no? Ahora, cuando sospechamos de infecciones genitales, aquí vamos a tener 2 tipos, vaginitis y uretritis. Vaginitis en mujeres y uretritis en los hombres. En la vaginitis vamos a tener que hay secreción, hay mal olor, hay prurito. La muestra que vamos a pedir es secreción vaginal y con eso vamos a mandar a que hagan un cultivo. En la uretritis va a haber disuria, secreción uretral, también oliguria puede ser, dolor. Lo que vamos a tener es que la muestra a recolectar será la secreción uretral y el análisis a solicitar será el cultivo de secreción uretral. Y tenemos infecciones de vías respiratorias. Acá hay 2 tipos, las altas y las bajas. Las altas, sobre todo lo que tenemos, la primera es la faringitis, es la más común. Y los signos y síntomas que hay es odinofagia, que es el dolor a tragar, disfagia es la dificultad de tragar, fiebre. Lo que vamos a pedir ahí es secreción faríngea o exudado faríngeo. Y el análisis que solicitaremos será un cultivo de exudado faríngeo. Ahora, en las infecciones respiratorias bajas, la más común, neumonía. Y aquí les puse lo que vendría a ser la triada de la neumonía, que es tos con expectoración, fiebre y dolor en punta de costado. Esa es la triada de neumonías típicas.
La muestra que pedimos en esta situación es el esputo, es decir, es la expectoración del paciente. Y el análisis que solicitaremos será un cultivo de esputo. En el caso de tuberculosis pulmonar, que igual es una infección de vías respiratorias, pero la tenemos aparte porque es bastante especial. El paciente con tuberculosis va a presentar tos con expectoración por más de 15 días, a esto se llama sintomático respiratorio, va a presentar diaforesis nocturnas, pérdida de peso, puede presentar hemoptisis, que es tos con sangre. Y aquí también vamos a pedir una prueba de esputo. El esputo en estos pacientes se ve verde, pero así verde, verde, verde. Ya vamos a ver, ojalá la doctora lleve, cuando hagamos tinción de Ziel-Nielsen, lleve también su muestra de esputo de paciente tuberculoso y es sorprendente. Uno piensa que es solo para que nos ubiquemos cómo es que se ve, dicen sí, es verde, pero realmente es verde y es sorprendente verlo. Y el estudio que vamos a pedir es la tinción de Ziel-Nielsen o baciloscopía. Este es el método diagnóstico para la tuberculosis. Ahora, en el caso de infecciones del sistema nervioso central, vamos a tener como a la infección estrella la meningitis, puede tener distintas etiologías. En este caso, la bacteriana, por ejemplo, vamos a ver que los síntomas son fiebre, cefalea, rigidez de cuello. Esos tres conforman la triada de la meningitis, pongamos. Y también pueden haber convulsiones, pueden haber vómitos, etc. Vamos a pedir una muestra de líquido cefalorraquídeo. Y el análisis que vamos a solicitar es el análisis citoquímico y bacteriológico de líquido cefalorraquídeo. Aquí nos van a informar de si hay células o no en el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, si hay polimorfonucleares o mononucleares, cómo están las proteínas, la glucosa, por eso citoquímico, células, químico, composición química, y bacteriológico, si es que hay presencia de bacterias en el líquido cefalorraquídeo. Ahora, la flora normal del organismo humano, esta imagen ustedes la tienen en la guía, tal como está ahí, y aquí hay algunos puntos que vi un poquito importante que recordemos. En condiciones normales de la flora normal, no hay que hacer tratamiento, por todo el tema que ya venimos repitiendo de la resistencia bacteriana, a los antibióticos y demás. Así que es importante de que conozcamos cómo se conforma nuestra microbiota normal. Luego, el cuerpo humano solamente es estéril dentro del vientre materno. Este es un dato curioso, no sé, es como para que lo tengan en cuenta. Es decir, todas las superficies de nuestro cuerpo que estén en contacto de alguna manera con el exterior tienen bacterias. Pero estas son comensales, no nos causan daños, así que no pasa nada. Luego dice, sí, también llamadas bacterias comensales. Nuestra microbiota también se llama bacterias comensales. En el caso de la microbiota del colon, por ejemplo, estas producen vitamina K, ayudan en lo que es la digestión y son bastante importantes. Hay una buena simbiosis entre nosotros. Luego aquí hay, para que se ubiquen, porque en la tablita hay unas abreviaturas que quizás no todos las puedan ubicar o sepan qué son. Ahí dice SP, significa especie, es en singular, y SPP, especies, plural. Eso más que todo es cuando no tenemos bien claro cuáles son las especies que conforman algo o que se encuentran, así que solo ponemos especies como para generalizar la presencia. Y bueno, chicos, esa fue la práctica de análisis bacteriológico. Lo siguiente que tenemos es examen directo y la tinción de Gram y tinción de Ziel-Nielsen.